vamos a hablar del origen de los kanji. Como todos sabéis, una de las partes más difíciles de aprender del idioma japonés es su escritura, ya que esta consta de dos silabarios, el hiragana y el katakana, y un sistema de caracteres originalmente de la China que son los kanji. Cuando los japoneses escriben, utilizan e intercalan estos tres sistemas de escritura. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos kanji? Todos sabemos que su origen se remonta a la China ancestral. Las teorías apuntan a que entre el año 1500 y el 2500 a.C. surgieron estos primeros símbolos. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen exacto de estos símbolos o pictogramas, se dice que cuando los antiguos chinos querían consultar con el oráculo, hacían unas inscripciones en huesos de animales o incluso en caparazones de tortuga, que posteriormente quemaban mientras hacían la petición a los dioses para saber su fortuna. Una vez estos huesos o caparazones estaban quemados, salían unas inscripciones que aquellos chinos consultaban para saber cuál era la respuesta que los dioses les habían dado. Esas inscripciones, supuestamente, se convertirían en los primeros símbolos o kanji, que en chino se llama hanzi. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que estos símbolos o caracteres eran pictogramas, es decir, símbolos que representaban una imagen o dibujo de la realidad. Por eso actualmente se dice que al mirar un kanji, normalmente este tiene una representación o un dibujo que corresponde a la realidad, aunque como veremos no siempre es así. Pues bien, estos símbolos en la China fueron avanzando y desarrollándose hasta que llegaron a Japón más o menos hacia el siglo I después de Cristo. Hasta aquel entonces los japoneses solo hablaban su lengua, pero no la escribían. Y ese fue el primer contacto que tuvieron con una lengua extranjera que tenía una representación escrita, el idioma chino. Los primeros escritos que llegaron a Japón fueron a través de unos espejos o de unas espadas y normalmente se trataba del nombre propio de la persona que poseía ese objeto. Los japoneses más eruditos, al estar en contacto con otro idioma y otra escritura, empezaron a interesarse por aprender este idioma, el chino. Sobre todo en el momento en que hacia el siglo IV más o menos después de Cristo ya empezaron a llegar muchos textos de filosofía y budismo desde China a Japón. Pero aquellos eruditos japoneses empezaron a pensar que también sería una buena idea poner su propio idioma por escrito y en lugar de inventar otro idioma decidieron coger aquellos caracteres chinos e incorporarlos a su idioma. Y así, en el año 712 después de Cristo, encontramos el primer escrito en caracteres chinos de una obra japonesa llamada Kojiki. Pero claro, empezaron a surgir los problemas. Imaginaos que habláis un idioma y tenéis que escribirlo en los caracteres de otro idioma. Aquí hay un problema, ¿no? Si los japoneses escribían en caracteres chinos, pero lo hablaban en idioma japonés, el conflicto estaba servido. ¿Ese texto se leería en chino o se leería en japonés? Porque en realidad estaba escrito en chino o estaba escrito en japonés. Y además, hay que tener en cuenta que la lengua japonesa era muy diferente a la lengua china. Las desinencias verbales, los sufijos para llamar a las personas, los nombres propios, había una infinidad de diferencias entre el chino y el japonés que los japoneses tenían que solventar a la hora de escribir su propia escritura. Por lo tanto, empezaron a inventar una serie de soluciones para poder atajar y solucionar este problema. Y de ahí salió el llamado Manjō-gana. Muy resumidamente, Manjō-gana era el primer sistema que intentaba unificar los caracteres chinos con la pronunciación japonesa. De hecho, aquella primera obra que os he explicado, el Kojiki, la primera obra escrita en japonés, está escrita según el Manjō-gana. Para entenderlo un poco mejor y a modo de ejemplo muy fácil, la pronunciación del sonido A en China se podía escribir con muchos caracteres diferentes. Pero claro, ¿cuál carácter utilizarían los japoneses para pronunciar el sonido A? Necesitaban regularlo de alguna manera.
y así nació el Manjō Gana. Aún así, los japoneses, con el paso del tiempo, no veían claro que esta adaptación entre la escritura de otro país y su propio idioma pudiera cuadrar definitivamente. Así que optaron finalmente por adaptar este Manjō Gana y crear el sistema de sílabas, un silabario llamado hiragana y otro llamado katakana. También, a modo de resumen, vamos a decir que el hiragana y el katakana son evoluciones de aquellos primeros kanji o hanzi que llegaron a Japón. El hiragana y el katakana nacieron entre los siglos 9 y 10 después de Cristo. Y también hay que decir que después de esto, los kanji sufrieron a lo largo de la historia del idioma japonés una infinita variedad de cambios. Los kanji han evolucionado, han tenido que sufrir una larga evolución hasta llegar a donde están ahora. Y también han tenido que unificarse de forma común para poder tener unas leyes lingüísticas del kanji para dar respuesta a todas las necesidades de los usuarios del kanji para que todos pudieran usarlos de la misma manera. Actualmente en Japón hay entre 50.000 y 60.000 kanji, mientras que en China hay unos 80.000. Pero la verdad es que de estos 50 o 60.000 kanji que hay en Japón no se utilizan todos. En realidad sería bastante difícil intentar aprenderse 50.000 caracteres. Los japoneses aproximadamente aprenden unos 2.100 kanji hasta la escuela secundaria. Se supone que con este nivel de kanji se puede hacer una vida más o menos normal. Después, en el bachillerato, aprenden 1.000 kanji más. Y en total, estos 3.100 kanji más o menos sí que sirven para hacer una vida plena, normal y poder entender todo lo que sucede más o menos en Japón. Para entrar en la universidad, los japoneses deben aprender unos 2.500 kanji, o incluso hasta 3.000. Así es que con toda esta información podemos saber que realmente no se estudian todos los kanji que existen en Japón y tampoco se utilizan. Y menos mal, porque el estudio del kanji, como hemos dicho, es una de las cosas más difíciles del aprendizaje del japonés, pero también es de las más satisfactorias. Espero que hayáis aprendido algunas cosas interesantes sobre la historia de la lengua de Japón y que también os sea útil para vuestro aprendizaje. Nos vemos en la siguiente lección.